Manos en la sombra, destinos cruzados. Inicios prometedores. Samantha miró un instante el extraño aspecto de su acompañante. Tenía un pelo corto de color rojizo, lo que le llamaba la atención. Aunque originalmente era de piel muy clara, el tiempo que había pasado al sol la había ennegrecido. Cuando le dijeron que tenía que hacer una parada para recoger a una mujer mérita, casi le da un ataque. Sin duda lo que más la molestaba después de los insectos eran los meritas, siempre metiendo las narices en problemas ajenos. Rosa, sin darse cuenta que la observaban, miró de reojo la holografía Medusa, parecía encantada con su nuevo destino. Desde hace tiempo soñaba en poder estudiar a los Medusa. Después de muchos años y esfuerzo, había conseguido el trabajo de juez en el buque Escuela Castilla. Sabía que en esa nave había una planta completa con medusas, una oportunidad única que no podía desaprovechar. Las amazonas de Mina eran las únicas que usaban medusas como navegantes e ingenieros. Su felicidad menguó cuando cruzó su mirada con la sarita salvaje. Samantha la miró con su semblante serio. ¿Qué te pasa? ¿Es la primera vez que ves un medusa? Rosa miró hacia otro lado, era consciente que a la salvaje no le gustaban los mérita. Sí, es la primera vez que estoy en Mina. ¿Has venido con la nave que me rescató? No, vine desde una colonia mérita, usando una integradora gemela de largo alcance. ¿Te has arriesgado a usar una máquina experimental para venir aquí? No tenía otra posibilidad, no conseguía autorización para venir a Mina en una nave. Cuando me enteré que iban a realizar las primeras pruebas con voluntarios, me las arreglé para que me aceptaran en el grupo experimental. De esa manera conseguí una autorización de estancia en una nave mérita en Mina. ¿Y qué hay en Mina que merezca arriesgar la vida? Desde muy pequeña quise estudiar astrobiología, para mí es muy emocionante, pero nunca logré aprobar los exámenes de ingreso y no pude acceder a ningún equipo de investigación. Un amigo mío me dijo que las amazonas habían invadido Urita hace miles de años. Según me contó, liberaron un nutrido grupo de medusas, que ahora están en sus naves. En ese momento me propuse con todas mis fuerzas llegar hasta aquí, investigar en vivo un medusa. Es un sueño para cualquier astrobiólogo. Cuando descubrí la llegada de las máquinas gemelas experimentales, hice todo lo posible para acercarme al proyecto. ¿Sabes que las amazonas han prohibido ese tipo de investigaciones? No lo sabía, pero esto es mi vida y no cejaré en mi empeño. ¿Crees que los medusas son tontos? No, Si por una casualidad llegaras a poder estudiar un medusa sin ser expulsada de inmediato, te vas a llevar una desagradable sorpresa. ¿por qué? Eso no es asunto mío, pero te puedo asegurar que vas a perder el tiempo. Rosa miró hacia la pantalla holográfica, con la esperanza de disimular su nerviosismo. La imponente Sarita de 3 metros era mucho más intimidatoria en persona que en las exageradas historias sobre su fiereza. Por lo que sabía, había llegado a Mina hace 10 años. Según los relatos, era la superviviente de una comunidad creada a raíz del accidente de una nave que terminó en un planeta de insectos gigantes. Samantha, después de 10 generaciones, era la hija de los últimos supervivientes. La alimentación y la dureza del planeta la habían vuelto grande, agresiva y dura. Por suerte, un tripulante mérita de una nave exploradora había escuchado los pensamientos de Samantha. No sin varias docenas de heridos, los mérita lograron rescatar a la Sarita, que terminaron por llamar Samantha. Por su destreza en combate, decidieron que estaba mejor con las salvajes amazonas. Percibió en la pantalla un cubo nebuloso de enormes proporciones y 4 esferas gigantes. Navegante. ¿Qué es ese cúmulo? Preguntó Rosa. Se escuchó en la cabina la voz artificial del Medusa. Es una flota de naves y 4 planetas dirigibles, que no puedo identificar, no tenemos información en el registro comercial. Samantha no parecía preocupada, sin embargo Rosa no entendía nada. ¿Dónde está el buque Castilla? Está justo detrás de la flota, hay que cruzar la formación para llegar hasta ella. El carguero Medusa se cruzó con 1000 naves que se dirigían hacia la flota. Navegante. ¿Son esas las naves? Sí, no podemos identificarlas. Se dirigen a la formación, es extraño, parecen controladas por navegantes Medusa de nueva generación.
Rosa observó su forma alargada y una típica casamata superior, donde se alojaban los reactores de fusión, pero no tenía referencias para saber el tamaño de las naves. Parecen cruceros siderales errantes. No lo son, miden 1000 metros de longitud y su forma es algo diferente, el material de su casco es desconocido, no es simple metal, metal oscuro, o aleación conocida. Samantha, que había estado callada mientras contemplaba el grupo de naves, dio una explicación, desconcertando todavía más a la mujer mérita. Son las forjadoras solares. Vienen de los astilleros. Antiguamente se usaba el calor del sol para endurecer cerámica. Actualmente las amazonas, gracias a los Medusa, tienen una tecnología muy desarrollada. Han construido gigantescas máquinas integradoras bidimensionales en varios soles. Unos generadores utilizan el calor del sol para producir grandes cantidades de energía, que alimentan las máquinas integradoras de más de 50 kilómetros. ¿Sabes algo de esos planetas artificiales? Miden 1000 kilómetros de diámetro, están construidos con técnicas Medusa. El casco es de 50 kilómetros de espesor de cerámica compacta. Generalmente se usan para el transporte de tropas y evacuación, aunque actualmente hay muchas amazonas que viven allí como vivienda habitual. A mí, personalmente, no me gustan. Es increíble. Lo más grande que tenemos nosotros es una nave de 10 kilómetros. A mí lo que me extraña es que no integren naves de metal oscuro. El metal oscuro es más denso y se requiere más energía para crearlo. Los generadores solares no soportan tanta carga. La cerámica es más resistente ante todo tipo de armas de rayos. Las amazonas tienen mucha tecnología. La mayoría de la tecnología es una aportación Medusa, pero como es una población enorme, lo hacen todo a lo grande. Muchas innovaciones son de la doctora María Monge, incluyendo el traje que llevas puesto. ¿Cómo tienes esa información? Tengo el máximo nivel militar y puedo acceder a toda la información. La juez del buque Castilla tiene autorización para obtener esos datos, pero como eres nueva, igual no lo sabes. ¿Has conseguido autorización de administradora global en 10 años? Samantha no dijo nada más del asunto, miró la holografía del navegante y realizó una pregunta que pilló desprevenida a Rosa. Navegante. ¿Qué tal están los invitados? Señora. Se refiere a los hombres herbarios. Sí. Claro. Los pequeños están tranquilos, los grandes no. Separar a las dos especies ha dado resultado. Rosa no quería leer la mente de Samantha, sabía que eso era un mal comienzo. ¿Estamos viajando con hombres herbarios? ¿Por qué rayos no me has dicho nada cuando me embarqué en las minas abandonadas? No me parecía relevante, solo es parte de mi misión. ¿Qué misión? Montaña Azul. Tú eres la loca que se adentró sola en la selva con una cuerda. ¿Eso es lo que has oído? Sí. Y a mí también me parece una locura. Rechazaste el equipo de guerreras de élite para la misión, y ni siquiera quisiste las trampas gravitatorias. Tenía prisa. Las guerreras son lentas y perezosas, y las trampas son como pescar en un río, demasiado esperar para mi gusto. ¿Cuántas de esas monstruosidades has metido en esta nave? 20. ¿20? ¿Estás loca? ¿Y si se escapan? Samantha levantó el brazo señalando hacia atrás. Tranquila mujer, me he traído la cuerda. Rosa estaba pensando en una contestación, pero no le dio tiempo, el navegante interrumpió sus pensamientos. Señora Samantha, la octava flota requiere una identificación de voz. ¿Por qué? ¿Tienes activada la identificación? Sí, parece que estamos fuera de ruta. ¿Eso es posible? No. Pásame el contacto. Una voz sonó a través del comunicador del navegante. Misión Montaña Azul. Identifíquese. Samantha estaba contrariada, pero sabía que no era buena idea contradecir a la administradora de una flota de 4 millones de destructores. Adalid Samantha a 768 M123 S444. Misión Montaña Azul. La esperábamos dentro de un mes y solo ha pasado una semana. Trae los 2 hombres herbarios que pedían las doctoras. ¿2 hombres herbarios? En la guía de misión no ponía nada de eso. Lo pone en el anexo de detalles.
No me mandaron ningún anexo. Ya nos parecía que no era posible en una semana. Sí, tendré que volver. Lo suponía, ha capturado uno en vez de 2. No. Tengo que volver para soltar a los 18 que me sobran. ¿De qué habla? Creo que eso es matemática básica. Si tengo 20 y solo hacen falta 2, sobran 18. No es así. La voz se detuvo unos segundos. Adelante Montaña Azul, tiene vía libre. Samantha se dirigió a Rosa, que estaba con los ojos como platos. Estas mujeres son irritantes. Si me lo hubieran aclarado, no me hubiera tirado una semana corriendo por la selva. Lo habría solucionado en una mañana. Sí, claro. Además, no te habrías molestado en buscar una cuerda para capturar unas inocentes criaturas, devoradoras de carne humana. Pues ahora que lo dices, para 2 hombres herbarios no me habría hecho falta la cuerda. Nunca se levanta una sin aprender algo más. Para la próxima vez, ya sé qué hacer. Rosa no podía creer lo que escuchaba, encima parecía que lo decía en serio. El carguero pasó al lado de uno de los planetas artificiales y Rosa pudo divisar un nombre que ocupaba varios bloques. Europa. No es un nombre habitual. No lo es. Parece que lo han cambiado por su nombre original de registro. El número de caracteres no encaja con el número de identificación. Durante unos momentos de silencio, Rosa empezó a sentirse molesta. Aquellos trajes ajustados de las amazonas la incomodaban. Estaba acostumbrada a las armaduras de carbono rígido. Sin embargo, las amazonas llevaban cientos de años usando trajes de cerámica nanotecnológica. Siempre se habían quejado de los trajes rígidos, ya que se consideraban luchadoras cuerpo a cuerpo. Las amazonas llamaban a los trajes de supervivencia mérita, pelotas flotantes. Debido a las sucesivas protestas, la genial doctora María Monge diseñó aquellos trajes nanotecnológicos que tenían la peculiaridad de ser flexibles de dentro a fuera y rígidos de fuera a adentro. La presión no la realizaba una cámara de aire, sino el propio traje. Pasaron unos minutos y se empezó a divisar una forma alargada en el monitor. Buque Castilla en alcance. Se escuchó de nuevo la voz del navegante. Aquí buque Castilla, señal aliada Medusa. ¿Autorización? Justo después se pudo escuchar la conversación entre navegantes. Misión Montaña Azul. ¿Objetivo? Carguero comercial, misión terminada, solicitud de atraque. Preparar protocolo de infiltración Urita. Protocolo activado. Hangar de contención 103, control automático de maniobra, navegante del buque Castilla. Cedo el control. Tengo el control. Aunque los diálogos entre medusas podían ser extremadamente rápidos, la mayoría de las operaciones requerían la aprobación de una administradora, ya que los medusas operaban por lógica, y no entendían las valoraciones arbitrarias de los sentimientos. El buque estaba ya a la vista, y Rosa observó que parecía casi idéntico a las naves de la octava flota. Señora Samantha. ¿Sabe algo de esa nave? Sí. Algo he leído en los informes de registro. Es el buque escuela de la doctora María Monge. Mide 3.000 metros de longitud y tiene 100 plantas. Al igual que los últimos modelos, la nave es un diseño de la doctora. No es una nave de guerra, aunque está muy blindada y posee más armamento que 9 destructores. Se dedica a recoger alumnas de diversos planetas, para instruirse en ciencia y combate. Tiene una tripulación estándar, casi todas son alumnas y profesoras. ¿Por qué está tan armada? Para proteger a las alumnas, es el bien más preciado de las amazonas. ¿Son ciertas las leyendas que corren sobre la doctora Monge? Por lo que sé, esas leyendas tienen una base de realidad. Por eso mismo he venido. Quiero trabajar con alguien que tenga carácter. ¿Pero la señora Monge es mérita? No. Según he oído, no sé si desgraciadamente o afortunadamente, la doctora Monge ha recibido el don de la inteligencia eremita, pero no es telépata, ni se puede desmaterializar. Es la hija de un mérita y una amazona. Sin embargo, los genes de las amazonas han predominado. Personalmente pienso que es todo leyenda. Los orígenes de la doctora son difusos. Rosa quería saber mucho más, pero la nave ya estaba dentro del hangar y el navegante de enlace había terminado la maniobra. Podéis salir,
La administradora de hangar os espera. Comunicó el navegante. Nada más abrirse la puerta del carguero, se encontraron a la administradora local. En las naves de mina no existía ningún protocolo militar, sí que había un orden y unas reglas, pero las administradoras de alto rango eran tratadas igual que cualquier trabajadora. Debido a que las amazonas habían vivido y muerto juntas, para ellas el protocolo solo era un estorbo en las relaciones jerárquicas y cualquier tratamiento especial surgía de la admiración por el superior, y no de una imposición. Bienvenidas al buque Castilla. La señora Monge os espera en administración, planta 100, bloque 1. No perdáis el tiempo por el camino, todavía no tenéis el nivel de autorización local, el protocolo de las naves escuela es diferente a las de guerra. Aquí manda la doctora Monge. Samantha, mientras señalaba al carguero, miró hacia abajo para ver a la administradora de planta, que era un poco bajita para el estándar de las amazonas. ¿Y qué hago con mis pasajeros? Tenemos que avisar al equipo asignado para el estudio evolutivo. Ten en cuenta que ha llegado un mes antes de lo previsto, el equipo no está preparado y tenemos que pensar dónde meterlos. Los hombres herbarios pequeños no se llevan bien con los nativos. Además, utilizan herramientas. No los pongáis juntos. Cada grupo tiene que estar en una estancia separada. Ya lo teníamos previsto, pero no para 20 individuos, tenemos que buscar estancias más grandes, mientras tanto permanecerán aquí. Vamos al transportador, es el medio más rápido. Comentó Samantha a Rosa, mientras señalaba una puerta. Empezaron a caminar y Rosa observó que varios medusas se acercaban al carguero, usando una especie de pequeñas naves flotantes con brazos. Se quedó parada un instante, pero recibió un enérgico empujón de Samantha. Límpiate las babas. Ya tendrás tiempo para eso, ya has oído a la administradora, tenemos que ver a la señora María. El teletransporte era una máquina integradora, que resultaba muy útil para una nave tan grande, aunque era cierto que a las amazonas no les gustaba, preferían usarlo para no tardar una eternidad en cruzar de una sección a otra. Nada más salir del transporte, se encontraron en la sala de recepción de administración. Una amazona en un mostrador les hizo un gesto para que se acercaran. Samantha y Rosa. Sí. Confirmó Samantha. Esperad en esos asientos, os avisaré cuando la doctora termine su reunión. Rosa observó que en recepción había una holografía del navegante del buque Castilla. Tenían la típica cabeza azulona, con forma de sombrero, los tentáculos y la faldita transparente. La holografía no mostraba los colores completamente reales, sino que dependían del rango de control Medusa. Por su cabeza pasaron un montón de preguntas, sabía que los navegantes de un buque escuela tenían gran cantidad de información. Pero Samantha la empujó mientras señalaba los asientos. ¿Has aceptado este puesto para ver medusas? Eso no está bien. ¿Y tú has aceptado esta misión para ver a la doctora Monge? Eso tampoco está bien. Las dos tenemos nuestros motivos. Sí, pero este no es el momento. ¿Qué pasa si te llama la administradora y estás de palique? Rosa se sentó inquieta mirando alrededor. La decoración era muy austera, a las amazonas les gustaba esas apariencias, de espacios abiertos, sin obstáculos para la vista, solo había lo imprescindible. Todo tenía aspecto de ser de metal y madera, pero sabía que era un engaño visual, nada de lo que veía era lo que parecía, ni el metal era metal, ni la madera era madera. Rosa no aguantó y se levantó para hacer preguntas al navegante, pero no llegó muy lejos. A mitad de camino, la recepcionista la detuvo. Señora Rosa. La señora María Monge la espera en su oficina, vaya al fondo de ese pasillo, puerta izquierda. La recepcionista señaló hacia uno de los pasillos. De mala gana, Rosa se encaminó hacia la oficina, mientras Samantha la miraba con envidia, murmurando entre dientes. Yo como loca por ver a la administradora y la llama a ella primero. Rosa tardó poco en llegar al final del pasillo. Miró hacia los lados y observó que a la derecha había un laboratorio y efectivamente a la izquierda parecía haber una especie de oficina. Al acercarse, vio en el fondo una gran mesa, donde una mujer alta y fuerte estaba sentada al otro lado. Rosa se paró sin saber qué hacer. Acércate, Exclamó María.
Se acercó hasta el otro extremo de la mesa. Observó que no había ninguna silla para sentarse y no tenía más remedio que permanecer de pie. En la mesa, solo tenía un suiseki de montaña azul, un teclado holográfico y un contacto Medusa. A un lado tenía una pantalla de información y detrás otras 3 de datos. Bienvenida, ya sé lo que piensas. No hay ninguna silla. Eso es porque las guerreras prefieren negociar de pie para mantenerse alerta, son costumbres antiguas. En confianza, además así me dan menos la lata. Señora monje, me llamo Rosa Buriceris, fui seleccionada para el puesto de juez en esta nave. Lo sé, los Medusa pidieron un telépata para no tener que usar máquinas que pueden ser manipuladas. Entiendo, por eso buscaban una ciudadana mérita. No exactamente, mencionaron expresamente tu nombre. ¿Cómo es posible? ¿Y la selección previa? ¿Y los exámenes? No hay ningún truco, solo cumplíamos con la burocracia mérita. Los Medusa sabían que solo tú podías superar las pruebas de requisito. Digamos que hicieron un examen, con todas las preguntas que solo conocías tú. ¿Cómo? Sabían desde hace mucho tiempo que querías estudiar a los Medusa. Sin embargo, sé que no sabes nada de esta especie. ¿Me equivoco? Me habían asegurado que usted no es telépata. Así es, pero también se pueden sacar conclusiones observando algunos detalles. ¿No es así? Supongo que sí. Te permitiré indagar sobre los Medusa, pero lo que descubras se quedará en esta nave. También te he de decir que tus supuestos conocimientos sobre los Medusa son completamente erróneos, pero eso, si tienes suerte, lo descubrirás sola. ¿Qué sentido tiene descubrir algo, si no lo puedes compartir? ¿Has venido aquí para adquirir conocimientos, o para hacerte famosa? ¿Quieres demostrar a los profesores que no te aprobaron, que vales mucho? ¿Quieres demostrar que se equivocaron? No, solo quiero saber más. Sé que tus aspiraciones son legítimas, has luchado mucho para llegar aquí. Vales mucho y por mí, te abriría las puertas de par en par, pero tenemos tratos y convenios con los Medusa, que no podemos romper. ¿Por qué? ¿Qué deben las amazonas a los Medusa? Después de la liberación, un grupo de flota surita se dirigió a nuestros mundos, los Medusa acudieron a protegernos. Nuestras flotas estaban dispersas por varios planetas y los Medusa sabían que no podíamos ganar en esa situación. Nos mandaron un mensaje de aviso y despegaron de Medusa con todo lo que tenían, naves de transporte, de exploración, de investigación y algunas pocas naves de guerra. Interceptaron las flotas suritas al borde de nuestro sistema. Más de 36.000 millones de medusas perecieron sin ninguna posibilidad de ganar. No eran soldados, ni pilotos, eran trabajadores e ingenieros, que no sabían pilotar ni disparar. Sabían que iban a morir, cada segundo que se retrasaba nuestra flota, moría 1 millón de medusas, que se lanzaban inútilmente a la muerte. Has de saber que los medusas tienen un atroz miedo a la muerte, a pesar de todo cumplieron su palabra. Los mérita, los errantes, los arita, son unos miserables cobardes en comparación a los Medusa. Jamás nadie había hecho semejante sacrificio por nosotras. Tienen los mismos derechos y deberes que cualquier amazona y los Medusa no te contarán más de lo que ellos quieran contarte. ¿Entendido? Sí. Rosa se quedó conmocionada, aquella mujer podía ser terriblemente contundente e incisiva. La administradora esperó unos segundos antes de hablar. Tu trabajo aquí será juzgar los delitos menores de las alumnas. Hace unos días, las 3 locas ataron el brazo robot de un Medusa ingeniero a una columna. Evidentemente el administrador Medusa protestó, con toda la razón. Sin embargo, no teníamos pruebas, solo la palabra del ingeniero, contra la palabra de las 3 locas. No podíamos determinar el castigo. Estos casos de peleas y riñas sin sentido serán tu trabajo. ¿Quién son las 3 locas? Un grupito de 3 alumnas guerreras,
que siempre están metiéndose en líos. Son hiperactivas, pero tenían una altísima puntuación teórica y práctica. Digamos que tienen un alma demasiado aventurera, pero hace unas semanas, causaron un gran daño en jardines y espero que averigües la verdad, porque no sabemos cómo enderezarlas. Para mí será fácil averiguar la verdad. Así es, pero no solo estás aquí para investigaciones menores, hay otros asuntillos, que digamos, no son muy oficiales. ¿A qué se refiere? Desde hace tiempo, las científicas de Mina están preocupadas por un posible deterioro genético. Las amazonas han evolucionado y son mucho más fuertes, mientras los hombres son más débiles. Para hacer una comparativa, me pidieron conseguir una muestra genética de un antecesor nuestro. ¿Un terrestre? Así es. ¿Y los errantes? Lo habíamos pensado, pero desde que trabajamos con medusas, no tenemos una relación muy amistosa con los errantes. Además, los errantes también han cambiado. ¿Y qué tiene que ver conmigo? Hace unos años, descubrí cómo hacer copias de objetos del pasado, usando una máquina integradora. Parece que de cierta forma, queda un rastro de cada objeto en el tiempo. Diseñé una computadora capaz de interpretar ese rastro. Mi idea era copiar un humano del pasado. El experimento lo he terminado hace un par de días y no salió del todo bien. ¿Las muestras genéticas no son viables? No. El sujeto está vivo. Rosa se quedó alucinada, era incapaz de entender semejante milagro. ¿Me está diciendo que ha teletransportado un humano de la Tierra, de hace más de 2 millones de años? Lo podrías interpretar de esa manera, pero en realidad no es un teletransporte, es una copia, igual que hacemos con la comida. Empiezo a vislumbrar el problema. Después de conseguir la muestra, no se puede devolver al pasado, porque es una copia de sí mismo y desintegrarlo se considera un crimen. Sí, necesito a alguien que determine si es peligroso o no. Sabemos por escritos antiguos que en esa época había muchos asesinos y psicópatas. Entiendo. Cuando despierte, quiero contar con tus cualidades persuasivas. ¿Quiere que controle al sujeto hasta que se normalice la situación? Puedes hacerlo. Las mentes de los terrestres son muy débiles. Si oculta algo, o no es una persona de fiar, lo sabré. Además, puedo paliar su confusión inicial. Gracias, Rosa. Ya te avisaré, si me haces el favor. Di a Samantha que entre. Rosa empezó a andar hacia la puerta y a mitad de camino, se dio la vuelta. Antes de irme, tengo curiosidad por ese sujeto. ¿Se sabe algo? No mucho. Utilicé el rastro más claro, así que el sujeto se integró con ropa. Tenía una especie de documentación. Se trata de una chica muy joven, se llama Elina Williams García. Me pondré a trabajar, señora monje. Bien, hasta luego, señora Boris. Samantha, por fin, vio aparecer a la Mérita. Ya era hora. La doctora me estaba contando cierto problemilla, con algunas alumnas revoltosas. Vaya problema tonto, eso lo arreglo yo con un par de tortas. ¿No te preocupa pegar a una inocente? Cuando para sobrevivir tienes que comer gusanos vivos, cuando tienes que correr día sí y día también para salvar la vida, cuando tienes miedo de dormir y despertar en las fauces de un monstruo repugnante, no te preocupas de cosas tan insignificantes. Un par de tortas ahora, evita que mañana estés muerta. No todo el mundo es como tú. Si un error lleva a la muerte o se aprende o se muere, no hay que ser como yo, solo hay una elección. Para eso estamos aquí, para que aprendan a hacer la selección sin que tenga que morir nadie, eso es la civilización. La civilización es muy endeble, un corte de electricidad, una falta de alimentos y se derrumbará como una torre de arena. La civilización depende de demasiadas piezas. Si no quieres volver a comer gusanos, si no quieres pasar noches sin dormir, quizás deberías colaborar para que nuestra civilización no se hunda. Deberías procurar que ninguna de esas piezas se mueva de su sitio, e intentar mantener esas enormes manos a buen recaudo. Hay momentos buenos y malos para usar ciertos métodos.
Samantha se levantó sin decir nada y se encaminó por el pasillo. María Monge contempló admirada la corpulencia de Samantha, la sonrisa de la doctora calmó el nerviosismo de la Sarita. Puedes acercarte, Samantha. En 3 pasos se situó delante de la mesa. ¿Es usted la señora Monge? Sí. Creo que es evidente. Perdone, señora, no es habitual, pero estoy un poco nerviosa. Veo que has tenido un encontronazo con una mérita, no deberías permitir que unas palabras te alteren. Acabo de recordar por qué no me gustan los meritas. Rosa ha sido muy considerada al no intentar leerte la mente, sé que para ella no es fácil. Ten en cuenta que tampoco cae muy bien a las guerreras. ¿Cómo lo sabe? Aunque no soy telépata, tengo muchos años, solo con los gestos y la mirada puedo comprender muchas cosas. A lo largo de mi vida, he visto muchas tristezas, alegrías y decepciones. Sé que estás acostumbrada a luchar en condiciones terribles, pero no estás preparada para enfrentarte a las palabras. Tu capacidad para soportar el dolor y el miedo es admirable. Todas las criaturas luchan por sobrevivir, es tu derecho, otorgado por la propia naturaleza. Nadie te puede culpar de lo que hayas hecho para vivir día a día en un infierno. Aunque te parezca increíble, muchos mérita han vivido tu misma situación y muchos de ellos han muerto y han perdido a sus familiares, devorados por bestias inmundas. Quizás debas de saber que Rosa estuvo perdida varios meses en la selva, acosada por los hombres hormiga, intentaba sobrevivir escondiéndose en agujeros y comiendo raíces. Además, su hermano, acribillado, murió en sus brazos. ¿Qué ocurrió? Las hormigas siguen siendo un gran problema. Su capacidad de reproducción les permite sobrevivir en situaciones muy difíciles. Un ataque rompió las defensas fronterizas de los Mérita. Las hormigas entraron en un pueblo y mataron a muchos. Rosa y su hermano huyeron hacia la selva. A pesar de la tecnología, esas criaturas son duras de pelar. Un comando de cibernéticas que vagaba por la selva la encontró moribunda. Las cibernéticas habían encontrado un antiguo almacén subterráneo Mérita, repleto de pertrechos, pero estaba cerrado con puertas de metal oscuro. Sabían que los Mérita podían atravesar paredes, así que la recogieron. Después de curar sus heridas y alimentarla, Rosa entró en el búnker y abrió la puerta. Las cibernéticas le dieron una armadura de carbono y un equipo de vuelo. Rosa creía que iba a morir, pero tuvo suerte. ¿Por qué no envió un mensaje telepático? Lo envió. Pero había mucha gente pidiendo ayuda por telepatía, demasiadas voces. Por suerte, muchas cibernéticas habían abandonado la vigilancia de las fronteras, ya que tienen libre albedrío. Ya ves, a pesar de la mala suerte que tuvo, tiene ilusiones y anhelos, quiere aprender, conocer nuevas razas y ver nuevos mundos. ¿Por qué tiene tantas ganas de vivir? Realmente no lo sé. Quizás quiere hacer lo que su hermano no pudo hacer. Para que lo comprendas, te leeré una frase del test de personalidad. María abrió la ficha de Rosa en su ordenador, buscó un momento y leyó una frase. Mi vida es tan corta y el universo tan inmenso. ¿Cuántas cosas no podré ver? ¿Cuántas cosas me perderé? Samantha se quedó pensativa al escuchar la frase y habló. Quizás debería ser más delicada, quizás debería escuchar más y hablar menos. María respondió. Quizás sí. No deberías juzgar a las personas sin conocerlas. No puedes leer la mente como ella, pero puedes escuchar y meditar las palabras. Señora, deberíamos ocuparnos de los hombres herbarios. María asintió con la cabeza. Sí. Creo que te excediste en el número de capturas. Pusiste demasiado entusiasmo en la misión. Quiero ser sincera, en realidad no es así. Por supuesto, a ti la misión Montaña Azul no te interesa, solo es una excusa para entrar en esta nave. ¿Verdad? Señora, su observación es acertada.
Tus aspiraciones son lícitas, pero ahora me preocupa la evolución de los hombres herbarios. ¿Son ciertas las observaciones de Montaña Azul? Sí, son ciertas. Un trabajador observó la llegada de varios hombres herbarios, en una pequeña barca tallada en un tronco. Como era de esperar, salió corriendo. Los hombres se negaban a trabajar mientras hubiera peligro. La administradora local mandó un grupo de guerreras, que efectivamente encontraron pruebas del avistamiento. Cuando llegué, la zona estaba acordonada. Me encontré con una de las científicas, que estaban investigando los hallazgos. Tenía la teoría de que habían evolucionado en una isla, y que se estaban extendiendo por el continente. Me adentré en la selva y encontré hombres herbarios nativos. Estaban muertos. Observé que estaban atravesados de parte a parte, por finos agujeros. En principio se pensó en impactos de rayos de antimateria o cinéticos. La científica local lo descartó y afirmó, sin dudarlo, que habían sido atravesados por lanzas. Pero las administradoras científicas de Mina lo desmintieron. ¿Por qué? La fuerza para atravesar un hombre herbario con una lanza es descomunal. Aparentemente, fueron atravesados por impactos de enorme velocidad y precisión. Pero la científica local insistió que los agujeros eran de lanza. ¿Qué piensas tú? Sin duda, algo no encaja. Los hombres herbarios pequeños no ofrecieron apenas resistencia, no tienen boca y su estructura física es completamente humanoide. Además, a pesar de ser mucho más pequeños, su peso es muy superior a los hombres herbarios nativos. ¿Alguna conclusión? No tengo dudas, esos hombres herbarios no han evolucionado en Mina. Sin embargo, no se ha encontrado ningún indicio tecnológico, solo unas lanzas de madera de enorme dureza y unas bolsitas llenas de semillas desconocidas. Cuando los capturé, me dio la sensación que estaban simulando su verdadera fuerza. Pienso lo mismo que tú. Sin embargo, los análisis previos han determinado que son hombres herbarios. Se ha hecho un estudio genético. Tu sospecha es correcta. El análisis visual no puede determinar el parentesco. María miró pensativa hacia el navegante Medusa. Navegante. ¿Se ha realizado algún análisis de los hombres herbarios desconocidos? Se ha intentado con una máquina integradora de análisis, pero se produjo un error extraño. ¿Qué ha pasado? Los ingenieros están intentando determinar el fallo. Por ahora solo se ha detectado un fallo incomprensible de lectura por miniaturización. Se produce en las máquinas de análisis, cuando no están preparadas para analizar objetos miniaturizados. Se intentó extraer una muestra física, pero los sistemas estándar no funcionaban. Las científicas han optado por intentar usar un bisturí de rayos de partículas de mayor potencia, porque los utilizados normalmente no producen efecto. ¿Estás diciendo que no se ha podido realizar un raspado, ni siquiera con un bisturí de rayos? Sí, hay una teoría de una alumna. Los ingenieros piensan que es absurdo, pero una de las estudiantes del proyecto tiene la hipótesis que puede ser algún tipo de metal oscuro biológico. Las observaciones por medio de microscopios han demostrado que son criaturas con una estructura biológica celular, con gran capacidad de autorregenerarse, pero no se ha podido determinar la estructura atómica. Si fuera metal oscuro biológico, pesarían mucho más. Sí, la alumna defiende que esto es posible, porque el cerebro de la criatura hace vibrar su cuerpo, pudiendo regular su peso a voluntad. Esto es muy interesante. La teoría de la alumna parece plausible. Quiero una vigilancia constante sobre esas criaturas. Desempaqueta 200 unidades de infantería. No quiero sorpresas. Sí, administradora. Samantha estaba muy atenta a la conversación, mostrando una honda preocupación. Perdone, señora, me tendría que haber dado cuenta. Nunca debería haber traído aquí esas criaturas. He puesto en peligro esta nave. No es culpa tuya, Samantha. Ni siquiera las científicas se habían dado cuenta de la posibilidad de un engaño. Tenemos suerte, porque nos hemos dado cuenta a tiempo. Ahora están a buen recaudo y averiguaremos la verdad. Estas situaciones ocurren normalmente y siempre se han solucionado. Eso espero. ¿Y ahora qué?
Tienes asignada una habitación en administración, por ahora te necesito cerca. Tengo entendido que hay una vacante de adalid administradora militar. ¿En una nave escuela? Tienes puntuación para administrar un planeta artificial. Señora, me doy cuenta de todo lo que ocurre en esta nave. En un planeta propulsado, me moriría de aburrimiento. Todo el mundo piensa que en esta nave ocurren cosas interesantes, pero no es así. Desde que estoy aquí nunca ha ocurrido nada fuera de lo común. Estoy segura que te vas a aburrir. Todas esas historias de hombres de germanio, bases secretas suritas y naves misteriosas, son casos puntuales, debido a que muchas alumnas meten las narices en asuntos que no les corresponde. De todas formas, me vendría bien una adalid, ya que la última que ocupó ese puesto, se marchó a dirigir un batallón de guerreras de élite, porque este puesto le estresaba. Te avisaré cuando decida algo. Gracias, señora, no se arrepentirá. Lo sé. Continuará.